Bien, estimados jóvenes, ahora vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se fijan en esta parte inferior, yo al ejercicio 1 que habíamos utilizado anteriormente y con el cual habíamos trabajado, le he sacado una copia y le he puesto como nombre ejercicio 1, análisis de datos. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Excel tiene dentro de sus herramientas un elemento que se llama análisis de datos. Y en esta sección de análisis de datos, que ya posee como herramientas disponibles para nosotros, una posibilidad de crear un histograma y crear nuestra tabla de frecuencias automáticamente. Bien, lo cual también es bueno aprender a conocerla. Pero para ello nosotros necesitamos obligadamente tener ya nuestras clases bien definidas. Para poder crear nuestra tabla de frecuencia necesitamos, o histograma, necesitamos tener nuestras clases de frecuencia. Bien, y para ello requerimos obligadamente saber el valor máximo, el mínimo, el rango, número de intervalos, ancho de intervalos, que ya lo aprendimos en la clase anterior. Y para ello vamos a volver a repetirlo. Nuestros datos ya están seleccionados, todos, porque en el ejercicio anterior ya le pusimos nombre, que se llaman edades 1. Por lo tanto, el valor máximo acá lo vamos a obtener utilizando la función max. Entonces ponemos signo igual, escribimos max, abrimos paréntesis y le indicamos que los datos que vamos a usar se llaman edades 1. Cerramos paréntesis, enter y obtenemos 65, que era la mayor edad. Para obtener el valor mínimo era igual min entre paréntesis edades 1. Y ahí obteníamos el valor mínimo. El rango, ¿cómo lo obteníamos? Ya lo aprendimos, que era tomando el valor máximo y restándole el valor mínimo. Así teníamos el rango. ¿Cuántos intervalos nos están pidiendo? 5. En este caso se ingresa el valor indicado. Y el ancho del intervalo ya habíamos aprendido que correspondía a tomar el rango, que es el ancho que tiene todos nuestros datos, y dividido por el número de intervalos. Y así obteníamos 10, es decir, cada intervalo tiene una amplitud o ancho de 10 unidades. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, para poder crear nuestra tabla de frecuencia y a su vez el histograma de manera simultánea, Excel nos pide indicar cuáles son las clases. Bien, y las clases que nosotros vamos a utilizar es aquella que corresponde al límite superior de cada intervalo. Bien, por lo tanto, la primera clase, la clase 1, ya va a ser igual al valor mínimo, pero más la amplitud que corresponde, 25. Bien, el siguiente es igual a este 25, pero sumándole el ancho del intervalo, para obtener así el tope del segundo intervalo, que es 35. Para el siguiente tomamos el 35 y le sumamos el ancho del intervalo correspondiente para obtener el tope del tercer intervalo, que es 45. Para el siguiente tomamos el 45, le sumamos el ancho del intervalo y obtenemos el tope del cuarto intervalo. Y finalmente tomamos el 55 y le sumamos el ancho del intervalo para obtener así el tope del último intervalo o intervalo número 5. ¿Ok? Entonces acá vamos a poner intervalo. Este es el intervalo 1, bien, el 2, el 3, el 4 y el quinto intervalo. ¿Ok? Para que así lo tengamos claro. Y la clase es el tope, es decir, hasta donde llega el primer intervalo. Bien, ahí tenemos entonces los intervalos
¿ya? Aquí con intervalo corresponde y la clase. Bien. Ahora, ¿cómo construimos entonces nuestra tabla de frecuencias y el histograma de manera simultánea? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Un clic acá en la barra de menú donde dice datos. Al hacer clic en datos, automáticamente se activa esta cinta y en la parte acá derecha aparece la opción para poder hacer un análisis de datos. Bien, hacemos clic en análisis de datos y dentro de todos los análisis de datos que él ofrece hay uno que dice histograma. Hacemos clic sobre histograma, aceptamos y aquí Excel nos va a pedir cierta información. La primera información que nos pide es el rango de entrada. ¿A qué se refiere con rango de entrada? Se refiere a qué datos vamos a utilizar como información a manejar, numérica. Y aquí le indicamos que los datos o rango de entrada son las edades 1. Esos son los datos que vamos a utilizar. Los datos que están seleccionados, que ya sabemos y le pusimos nombre edades 1. Ahora nos pide el rango, dónde están las clases que usted va a usar. Por lo tanto, hacemos clic en este puntito rojo y nos dirigimos a nuestra hoja de cálculo y seleccionamos dónde están las clases que vamos a utilizar. Hacemos clic en 25 y seleccionamos hacia abajo hasta el dato 65. Aquí hemos marcado, estas son las clases que vamos a utilizar para crear nuestro histograma. Ahora hacemos un clic en este puntito rojo y ahora le indicamos el rango de salida, donde quiero dejar la respuesta. Bien, hago un clic en este puntito rojo y le digo que la respuesta me la deje aquí al ladito, allí. Hago un clic con el botón rojo y ahora le indico estos últimos dos elementos, que me calcule el porcentaje acumulado y que a su vez me cree el gráfico o histograma. Bien, estos dos últimos elementos los seleccionamos para que me los vaya a crear. Ahora aceptamos y acá Excel nos entregó la respuesta. Nos repitió las clases que utilizó, las frecuencias que obtuvo, los porcentajes acumulados que obtuvo y acá al ladito el gráfico respectivo. Bien. Estas fueron las respuestas que Excel nos encontró utilizando esta opción, la opción de análisis de datos. Fíjense bien que para la primera clase la frecuencia fue 52, 40, 45, 29, 34. Esta fue la que Excel nos determinó, él, de manera automática. Veamos cuál fue la que nosotros obtuvimos con los cálculos que hicimos en el ejercicio anterior. Hacemos clic acá, revisamos, nos damos cuenta que 52, 40, 45, 29, 34 son exactamente los mismos. Y los porcentajes acumulados también son exactamente iguales. Y este gráfico lo construimos nosotros, bajo este estilo. Excel, de manera automática, nos construyó este otro gráfico a su estilo. Son gráficos que entregan la misma información. Y los cálculos que realizó en términos de frecuencias y en términos de porcentaje acumulado son exactamente los mismos. Por lo tanto, hemos resuelto el problema de dos formas. Una, nosotros creando nuestra tabla de frecuencias y creando el gráfico nosotros. Y ahora hemos aprendido a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando una herramienta que Excel posee. ¿Y dónde la encontramos? En datos, análisis de datos, y acá, dentro de todas las opciones de funciones de análisis de datos, escogemos histograma. Bien, jóvenes, ahora a ustedes les corresponde hacer exactamente lo mismo, pero con los datos correspondientes a el peso de los encuestados.